traigo es: no te brinques la cerca. ¿Cuántos de nosotros le hemos desobedecido a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hemos brincado las autoridades? Y no te niegas el listo, pasamos por debajo de la cerca también. Entonces, lo que te quiero decir hoy es: no te brinques la cerca, y te quiero llevar a una historia bíblica de la cual podemos salir victoriosos y podemos entender que hubo un pueblo que no brincaba la cerca porque Dios estaba en medio de todo aquello. Este pueblo era el pueblo de Israel. Acuérdate de Israel, era un hombre el cual se llamaba Jacob, pero Dios le cambió su vida, su destino, y le puso Israel. Israel tuvo 12 hijos, uno de ellos, que era el menor, se llamaba José. José tenía la envidia de todos sus hermanos porque este hombre era un hombre soñador. José soñaba que un día se levantarían y que todos sus hermanos se inclinarían ante él. E incluso soñó que sus padres también tenían que hincarse o inclinarse hacia él. Sin saber José todo lo que le iba a pasar, todo el sufrimiento que iba a pasar, sus procesos, lo que Dios iba a hacer con él, era muy fuerte, pero él no estaba entendiendo cuál era ese proceso, pero él tenía una convicción en su corazón, que Dios estaba con él, que todo lo que sus manos tocaban prosperaba. Él llegó a ser uno de los grandes líderes del pueblo de Egipto. Fue el segundo al mando antes de Faraón. Era Faraón y él. Se cumplió el proceso, se cumplió todo lo que Dios tenía que hacer con José. Te digo hoy día que si vos estás pasando por un proceso, si estás teniendo sufrimiento, si estás teniendo angustia, si estás en alguna dificultad, Dios todo lo tiene bajo control. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, soñar de que algún día vamos a estar de la mano de Jesucristo y siempre estar anclados a la palabra de Dios, porque en medio de ese valle, en medio de ese sufrimiento, Dios nos va a levantar, Dios nos va a llevar a otro nivel, siempre de la mano de Dios. Este proceso que tuvo José fue un poco largo. José es vendido por sus hermanos, José es llevado a la casa de Potifar, cae en la cárcel, ahí interpreta unos sueños, luego el faraón tiene unos sueños que nadie podía interpretar, pero José llega e interpreta aquellos sueños y le dice: dentro de 7 años va a haber mucha riqueza, va a haber mucha abundancia, durante otros 7 años va a haber mucha escasez y mucha pobreza. José le dice a Faraón: búscate un hombre, hazlo así, así, así. Y el faraón le dice: no, ese hombre eres tú lo vas a hacer, tú sabes cómo hacerlo. Y José cae al segundo al mando en todo Egipto. Cuando vienen aquellos años de pobreza, de tristeza, de donde no había nada, donde la escasez era mucha, Jacob manda a sus hijos a buscar alimento a Egipto, porque solo allí había alimento. Cuando José ve a sus hermanos, José los perdona y le pregunta: su padre vive. Hay muchas cosas que se dan. Quiero que busques en la historia, quiero que revivas esa historia, que leas bastante la palabra para que te informes cómo está esa historia. Es muy linda. Necesito que vayas al libro de Génesis y la estudies, porque aquí nada más te parafraseo un poco la historia, te digo un poquito de lo que esa historia tan rica tiene. En medio de esto, José le dice a los hermanos: ve y trae a papá, tráelo a esta tierra, habla con el faraón le dice: busca la mejor tierra, dásela a tu padre. Le da Gosén, y es donde no nos podemos perder, porque Gosén, Dios le pone un vallado, Dios le pone una cerca, Dios le pone una frontera, llámalo como quieras, pero allí nada podía entrar del mundo de Egipto. Egipto tipifica el mundo. Gosén es una tierra que Dios te dio, donde vas a vivir un proceso. Porque el pueblo de Israel, aunque era poco cuando llegó, después de 400 años, sale con más de 2 millones de personas. Porque viene un libertador, al cual ya lo conocemos, Moisés, y ahí es donde quiero entrar. Viene Moisés y empieza a hablar con Faraón y le dice: libera a mi pueblo. Recuerda, un pueblo que estaba en Gosén.
Un pueblo que Dios le dice a Moisés, necesito que lo liberes, que lo saques de esclavitud. Durante más de 400 años ese pueblo estuvo cautivo. Y Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo. Y él le dice, ¿quién soy yo para liberar a este pueblo? Y él le dice, ve y libéralo. Yo voy a hacer grandes milagros, prodigios, señales. Y es donde vienen las plagas. Las plagas que vienen a Egipto. Las plagas que empiezan a tocar a Egipto no tocaban Gosén. Pero si te salías de Gosén, prácticamente esas plagas te podían tocar a ti. La plaga de las moscas, imagínatela, una mosca zumbando y zumbando y zumbando, y cuando llegaba hacia Gosén, ahí frenaba y se devolvía, porque no podía cruzar esa frontera que Dios había determinado en Gosén. Esto es lo que Dios tiene para tu vida, una protección hacia tu vida. De Gosén sale otro proceso grande, pero Dios en medio de cada proceso te va a tener escondido en su mano. Por eso es que te digo, no te brinques la cerca. Lo que tus padres te dicen, hazlo. No tenemos que ir a lo contrario. Si un profesor te dice, haz esto, tienes que hacerlo. Jesús era un hombre de autoridad y llegó un hombre y le dijo, aquel centurión le dijo, manda la palabra, porque yo soy hombre de palabra. Yo digo, hagan y hacen. Yo digo, ve y ve. Y así es Dios contigo. Lo que Dios te dice, cúmplelo. Si tú cumples los mandamientos, si tú cumples todo lo que Dios te está diciendo que hagas, si sos obediente, tienes por qué brincarte una cerca. Simple y sencillamente vas a recibir la bendición de Dios. Estos procesos que pasó el pueblo de Israel durante esos 400 años haciendo ladrillos y haciendo ladrillos, era un proceso nada más, porque ya Dios estaba teniendo al pueblo por estima. Ya Dios estaba escuchando a aquellos hombres hablar con Él y decirle, Señor, necesitamos que nos saques. Cada proceso en tu vida es porque tú necesitas hablar con Dios. Dios necesita escucharte. Dios necesita que tú estés de la mano de Él y que siempre estés buscando más de Él. 10 plagas fueron las que tocaron al pueblo de Egipto. Pero hubo 9 plagas donde el pueblo de Israel no tenía que hacer absolutamente nada. Solo estar en el pueblo de Gosén, en la ciudad de Gosén. Si ellos estaban ahí, estaban con la protección de Dios. Pero hubo una, la de los primogénitos, que es donde Dios nos manda a hacer algo a nosotros. Y ahí Dios está en el proceso, Dios está cuidándonos, pero hay una donde tú tienes que saber qué hacer. Dios le dice a Moisés, con la sangre de un cordero vas a pintar las puertas, vas a pintar los marcos de las ventanas, porque el ángel de la muerte va a pasar. Y donde esté esa sangre del cordero, él no va a entrar. Pero si la sangre del cordero no está, él entra y es el ángel de la muerte. Entonces tú y yo tenemos que tener el cuidado, porque Dios lo que nos dice por medio de este mensaje es que si no tienes la sangre del cordero, que es la sangre de Jesucristo, si no tienes la salvación tú y tu casa, ese ángel de la muerte puede pasar y puede ser la destrucción de un hogar, la destrucción de nuestra familia. Yo te invito hoy que si tú no tienes la sangre de Jesucristo, si tú no has hecho que Jesucristo sea el Señor de tu vida, tú puedas hacerlo hoy mismo. Es una oración muy sencilla, es muy simple. La Biblia dice que todos somos pecadores, tú y yo somos pecadores, pero que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él nos perdonará. Dice que nosotros podemos accesar al Padre a través de Jesucristo, pero tenemos que hacerlo Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, si tú le dices al Señor que perdones tus pecados, que perdones todo lo que tú has hecho mal y que tú lo quieres hacer el Señor de tu vida, que tú quieres hacer que Jesucristo sea mi Señor, que sea mi protección,
que sea mi vallado, que sea mi fuerza, mi fortaleza, que sea todo lo que yo siempre he soñado. Tú lo puedes hacer. Tú puedes decirle al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida y que nunca más te haga ser infiel a Él, que siempre te tenga escondido en el hueco de tu mano, que siempre tú estés buscando de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Dile que busquen la sangre del Cordero y marquen sus vidas. Jesucristo vino a pagar un precio, a precio de sangre, murió por tus pecados y por los míos, y por eso lo hicimos el Señor y Salvador de nuestra vida. Así es que no te brinques la cerca, porque no hay nada en ese pueblo de Egipto que te pertenezca. Dios tiene todo bajo control. Y recuerda, no te brinques la cerca, contagia a alguien más de Cristo. Mándale este video a cualquiera de tu familia, a cualquier amigo, a cualquiera que necesite escuchar una palabra que cambie su vida. Este hombre, José, cambió la vida de todo un pueblo. Jacob cambió la vida de todo un pueblo. Tú tienes el poder de conquistar y cambiar la vida de todos aquellos que te rodean. Suscríbete al canal, envíale este mensaje a alguien y contágialo de Cristo.